La cosechadora. Bueno, para cosechar el trigo, la cebada, la avena, el centeno, todas esas cosas, es la cosechadora. Hola amigos, bienvenidos a La Cosechadora, el programa de radio de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Como ya podrán saber, aquí no cosechamos ni trigo ni cebada, sino que lo llamamos así porque recolectamos los variados conocimientos y aficiones de nuestros acogidos. Nos encontramos ya ante el cuarto programa de la temporada, incluido un especial navideño, y en este magazine de enero les vamos a ofrecer, en anécdotas de la historia con Francisco Cilleros, el origen del reino de Castilla, Mala lo hubisteis franceses en ese Roncesvalles, y Zamora no se conquistó en una hora. En Grandes Filósofos, Dámaso Piñero nos hablará de Sócrates. En Qué bello es el cine, Francisco Javier Lancho nos va a presentar 3 comedias magistrales de Billy Wilder. En Campeones de la Fe, Daniel Galindo nos ofrecerá unas pinceladas sobre Santa Teresa de Jesús. Nos iremos con el trotamundos Alfonso Molina hasta Alemania, al pueblo de Dormagen. Y terminaremos con el chascarrillo pillo que nos van a traer Dámaso Piñero y Francisco Javier Lancho. Así que, pónganse cómodos, abróchense los cinturones porque arrancamos los motores de La Cosechadora, con las anécdotas de la historia de Francisco Cilleros. Anécdotas de la historia. De la historia. Los orígenes de Castilla. Pues en Castilla no ha sido Castilla siempre. En un principio era un condado que rendía cuentas al rey de León. Pero se llevaban bastante bien. Y entonces iban a cazar de cetrería, que es cazar con halcones. Y el halcón del conde de Castilla siempre traía más piezas que el del rey. Y el rey se encaprichó de ese halcón y le dijo: ¿cuánto quieres por él? Lo que quieras te lo doy. Y el conde dijo: que me dé la independencia de León. A partir de eso, yo seré por lo que sea y usted seguirá siendo rey de León. Dice hecho. Entonces se fue para León. El conde de Castilla empezó a reclutar entre los soldados suyos y entre mercenarios, que los había y muchos. Y eso formó un ejército que poco a poco fue quitándole tierra a los árabes hasta que se quedó Castilla completa, que fue Burgos, Soria, Segovia y Ávila. Entonces pasaron los años y con el tiempo pues llegó sucediéndose unos a otros al reino de Isabel la Católica, que casó con el rey Fernando de Aragón y se anexionó León para Castilla. Y esa es la historia. Hay una leyenda que dice: mala la hubisteis franceses en esa de Roncesvalles.
pero de leyenda, como todas las leyendas, tiene algo de cierto. Esta historia empieza con Orlando o Rolando, con el cuerno de Rolando, que en Francia era como el ciscampeador en España. Y un buen día Orlando y su ejército decidieron invadir la península ibérica. Cruzaron por un paso en la frontera, pero ese paso estaba dominado por vascones, que son los actuales vascos. Ni tenían armas siquiera, ni falta que les hacía, porque desde lo alto empezaban a tirar piedras, pedruscos enormes, y ven a enterrar ahí franceses. En esto que ya va a tocar el cuerno Rolando para pedir ayuda, pero ve que no puede porque uno de los pedruscos lo ha roto. Entonces se queda allí debajo del caballo y los otros no pueden pasar porque cada vez caen más piedras y se vuelven, el ejército se vuelve derrotado. Y entonces por eso viene la frase: mala la hubisteis, franceses, en esa de Roncesvalles. Hay un dicho que dice: no se ganó Zamora en una hora. Y les voy a explicar un poquito la historia novelada de por qué se dice eso. El rey Sancho, rey muerto, tiene 4 o 5 hijos y los reparte todos sus territorios entre sus hijos. Y Zamora se lo da a Doña Urraca. Entonces, uno de sus hijos, una vez que se ha muerto, pues va a saltar el castillo esa de Zamora y quedarse con el reino de Zamora. Y no podía por ningún lado. Dale que te pego, que si por aquí, que si por allá. Se quedaba sin soldados ya. Estaban pensando ya en retirarse ya. Entonces vieron salir de entre unas zarzas, vieron salir un caballero con bandera blanca. Se trataba de Dolfo Bellido, hijo de Bellido Dolfos, que si traidor fue el padre, más traidor fue el hijo. Detrás de esas zarzas y demás había una cancela que estaba abierta y por ahí entraron de noche todos los que pudieron y conquistaron lo que había que conquistar, como el caballo de Troya. Y entonces, pues, claro, haberlo conquistado no quiere decir nada, lo que tiene que decir que fue por una traición, pero si no hay ninguna traición, Zamora no la conquista, por eso se dice Zamora no se conquistó en una hora. Estás escuchando La Cosechadora, el programa de radio de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Grandes filósofos. Sócrates. Sócrates nació hacia el 370 a.C. en Atenas. Es considerado como uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos por su pensamiento filosófico. Con Sócrates hay un antes y un después en el mundo de la filosofía. En un principio, él critica a los presocráticos de que estos solo se preocupan por motivos de la naturaleza, de todo el mundo que rodea a las personas, como puede ser la cosmología, la metafísica, el principio físico de las cosas. También critica a los sofistas, a los que los considera como charlatanes de saber mucho menos de lo que aparentan, y por su afán de riqueza y de gloria. Su método filosófico se basa en la mayéutica o dialéctica. Esta hacía referencia a su modo de hacer filosofía. Así pues,
Sócrates se iba a la calle de Atenas a conversar con sus habitantes. Les hacía preguntas sobre algún aspecto del comportamiento humano o algún problema urbanístico que ocurriese en la ciudad. Todo esto ayudaba a su desconocimiento, porque Sócrates se consideraba una persona que tenía mucho desconocimiento de las cosas de la vida, ya que es famosa su frase: solo sé que no sé nada. Al recibir respuestas de los habitantes de la ciudad, le ayudaban a saber más y a resolver las dudas que tenían sobre dicho conocimiento. Debido a que su método filosófico fuese solo oral, eso ha hecho que no tenga textos sobre su pensamiento. Todo lo que sabemos de él es gracias a su discípulo Platón. Ahora vamos a hablar sobre la idea del mal. Para Sócrates el mal era debido a la ignorancia. Piensa que las personas, cuando actúan así, no lo hacen de manera malintencionada, sino porque no sabían que era lo correcto. Así pues, Sócrates llama virtud a lo que es correcto, al verdadero conocimiento, a la buena manera de actuar, y todo lo que no sea así es la no virtud. Sócrates tuvo problemas con las autoridades de su tiempo, debido a dos causas: perturbar a la juventud, no creer en los dioses de la época. Con respecto a perturbar a los jóvenes, lo que Sócrates se propone con ellos es a pensar por sí mismo, a no depender de los que tienen el poder, a cuestionarse por todo aquello que les rodea. En lo que hace referencia sobre no creer en los dioses de la época, Sócrates no cree en ellos porque piensa que es el ser humano el que crea sus propios conocimientos, sus leyes, sus costumbres, su ética. Por desgracia, todo esto le llevó a ser condenado a muerte por la ingestión de cicuta, planta venenosa, por la autoridad de su época. Para finalizar, decir que este fin tan trágico le hizo ser considerado por la historia de la humanidad como un ser humano que se caracteriza por ser una persona íntegra, con grandes valores humanos y virtudes, para ser un modelo para imitar por todos los que leen su filosofía. Qué bello es el cine. Buenas tardes, esto es La Cosechadora y es que bello es el cine. Abordaba a Billy Wilder y sus películas dramáticas como primera tanda de películas geniales, pero menos conocidas. Ahora abordaremos algunas de las comedias que son más conocidas para nuestro público. Empezamos por Primera Plana. Hildy Johnson, reportero estrella del Chicago Examiner, está a punto de dejar su profesión para casarse con Peggy Grant, el amor de su vida. Cuando acude a la despedida, su jefe, un tipo sin escrúpulos, convence a Hilary de que retrase ligeramente su partida para acometer su último reportaje. Consiste en cubrir la ejecución de un infeliz. No está claro si asesinó a un policía, pero en la ejecución el alcalde cree que ganará mucho ante las elecciones.
Primera Plana es una comedia excelente, con algunas escenas menores. Destaca por sus talentos detrás y delante de la cámara. Es una película muy divertida. Para muchos es una película poco divertida porque la comparan con Luna Nueva de Hawke, que también fue llevada a la pantalla en 1940 y que es una obra maestra. A mí me parece que es una película redonda, pero esta también es una obra excelente. Pero a mí me parece que es una película que no tiene nada que envidiarle a Luna Nueva. O sea que es una película muy divertida y están los actores muy bien, especialmente Walter Matthau. Está estupendo en la película. Con falda y a lo loco es la siguiente película de Billy Wilder, época de la ley seca, 1920-1933. Joe y Jerry son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. La mafia les sigue y deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina. Joe con Tony Curtis para conquistar a Sugar Cane Monroe, la cantante del grupo, finge ser un magnate impotente. Mientras tanto, Jerry Lemon es cortejado por un millonario que quiere casarse con él. Lemon y Curtis se ven sorprendidos por la mafia y se introducen en una banda femenina vestida de mujeres. Así empieza esta película llena de seguidores y de lo mejor de toda la historia, con una Marilyn en estado de gracia. Una obra maestra grande cuyo delirante diálogo final pone el broche perfecto. Todos pensamos, o por lo menos yo lo pienso, que si esta película hubiera sido rodada por otro director, esta película se hubiera salido de madre. Se hubiera sido demasiado delirante y para que hubieran estado todos los actores en su medida hubiera sido muy difícil. Lo logra totalmente Billy Wilder, pero lo hace genial. Y el final pone el broche perfecto a la película. El apartamento C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una campaña de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa, pero su situación cambia cuando se enamora de una ascensorista, Shirley MacLaine, que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento. Lemon está en una empresa de seguros dejando la llave de su apartamento a los jefes para conseguir ascenso. Todo se complica cuando se enamora de una ascensorista, que es la amante de uno de sus jefes y por tanto una de las que van al apartamento. Aquí el melodrama fluye en la película. El melodrama va con gotitas salpicando en la película de una manera genial. Entre melodrama y comedia se dan la mano y hacen que la película sea redonda. Yo creo que la más redonda de todas las películas que tiene Billy Wilder. Tiene 5 Oscars el apartamento. Tiene mejor película, mejor dirección y mejor guión, y 2 de las menores. Es sin lugar a dudas una de las comedias mejor de la historia del cine. En el próximo programa
hablaremos de una figura importantísima dentro del cine de todos los tiempos, que es Alfred Hitchcock. Espero que les guste y que les entusiasme. Me despido hasta el mes que viene. A continuación vamos a escuchar la canción I Gonna Love by You, que canta Marilyn Monroe en la película con falda. Campeones de la fe. Santa Teresa son varias las ciudades y los pueblos que honran a Santa Teresa como su patrona. Ninguna como Ávila, porque en ella nació y vivió la mayor parte de su vida. Santa Teresa nació en la ciudad de Ávila el 28 de marzo de 1515, hija de un matrimonio formado por don Alonso Sánchez Cepeda y doña Beatriz Ahumada. Desde su juventud recibió una llamada del Señor para entrar en un convento, y cuando tuvo 16 años pidió permiso a sus padres para poder entrar, entonces la autorizaron. Tuvo muchas relaciones con San Juan de la Cruz y con San Pedro de Alcántara, y fue reformadora de las Carmelitas. Teresa, mientras jugaba con la muerte, se encontró de repente con ella a través de la muerte de su madre querida. Era el otoño del 1528. El 24 de noviembre, doña Beatriz hizo un testamento. Pocos días después falleció, muy cristianamente, fuera de la casa en Gotarredura. La trajeron a enterrar a la parroquia de San Juan en una carreta. Fue un golpe que estremeció profundamente el alma de Teresa, el primer golpe duro que le asentó la realidad de la vida. La vida fue muy dura con Teresa,
aunque ella supo volver a la vida. Una respuesta mejor como esta que sigue al pie de la letra. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien con mucho cuidado de manos y cabello, olores y todas las vanidades que esto podría tener, que eran muertas para ser muy curiosa. Tuve mucha curiosidad, de limpieza demasiada. El padre, que conocía la pasión, aunque contenida, de su hija predilecta, se temió un enamoramiento prematuro o precipitado. Distinguir aquí entre fantasías y tormentos, entre sueños y realidad. Tratándose de Teresa, era imposible. Una vez soñó en tierra de moros y se marchó a tierra de moros. Puesta en la ocasión, estaba en la mano el peligro. Su padre, que además tenía que suplir la falta de la madre, cortó por lo sano, aunque sin dramatismo, buscó pretexto de que había casado a la hermana mayor, doña María, y de que no estaba bien que se quedara sola en casa entre criadas, casamenteras y tantos hermanos, y le buscó un internado en el convento de Nuestra Señora de Gracia, donde se criaban personas semejantes en edad y en rasgo social. Me parece una gran santa porque fue reformadora del Carmelo, porque las carmelitas que estaban en aquella época estaban ya un poco, como si dijéramos, no llevando una vida de santidad, sino a la ligera. Y ella, cuando entró en el convento, precisamente fue la que hizo la reforma de las carmelitas. Estás escuchando La Cosechadora, el programa de radio de la Casa de la Misericordia de Alcuesca. Pues nos encontramos otra vez en este corto programa, en este tercer episodio del Trotamundos, en el que Alfonso Molina ya nos había contado en el primero su pasado en Montijo, y en el segundo programa nos habló cuando estuvo viajando por Francia y que ahí estuvo trabajando. Y en este programa de hoy nos va a hablar sobre su estancia en Alemania. Estaba Dortwagen, cerca de Colonia. Bueno, yo en Alemania lo pasé muy bien. ¿Y por qué fuiste a Alemania? ¿Te cansaste de Francia o cómo fue la cosa? Bueno, porque a mí me gustaba trabajar, trabajo malo.
Entonces me fui a las minas, me gustaba la mina porque me gustaba y ganaba, en las factorías se ganaba poco, donde se ganaba allí en Alemania, eso eran los trabajos malos, ¿comprendes? ¿Y qué producían las minas? Bueno, carbón de piedra, producíamos y eso. O sea, la mina que producía eso. Me gustaban las minas porque me decía, mira, esta es la tarea tuya, que si la terminas en 2 horas, pues te va. ¿Y pagaban mejor que en Francia? Hombre, bastante mejor, pagaban las minas y eso. Y me gustaba más Alemania que Francia. El francés nunca se ha llevado bien con el español, ¿no? No sé por qué. Tú le decías a lo mejor a un francés que buscabas una calle y lo que sea, y eran malos. Y en vez de darte la dirección para la calle, te daban dirección. Una vez me pegué yo una harta grande. Digo, hijo puta, ¿para dónde me ha mandado este tío? Estuve 16 meses allí trabajando. Lo que pasaba más sea allí, no sé. Y eso que yo tenía un pedazo de garrafa, bueno, y todo. Nos daban allí una valija para que no se pusiera muy caliente el agua. Pero había veces que dabas con una veta que emanaba agua, ¿sí? Y bastante agua, ¿sí? Pero el agua sabía como a mineral y eso. Bueno, ya te decía que no la tomaras, que hacía mucho daño y eso. Que llevabas una valija bastante grande, te la bebías. Pero me gustaban las minas, me gustaban, ¿sí? Entonces teníamos un martillo compresor, ¿no? De aire, ¿no? Y con eso, porque iba una cosa así como le decían un pance, una cosa que tenía unas varetas de hierro así, ¿no? Y unas vigas bien grandes donde iba eso acoplado ahí, entonces iba cargando el carbón. O sea, porque las minas, mucha gente a lo mejor están confundidos, porque la mina está forrada y tiene vigas de hierro y luego unas planchas de cemento y están todo aquello cerrado, ¿comprende? Y tiene buena luz, tiene una luz muy buena. Ahora, cuando pasaba un frío, tenías que ir arropado con todo lo que te pillabas para allí, porque cogía el ascensor, ¿comprende? El ascensor, que había un vagón en el ascensor, que subía el vagón con el carbón y todo, ¿comprende? Y hacía más frío que el diablo. Pero cuando ya llegabas allí al fondo de la mina ya no hacía frío y eso. Era una temperatura templada, ¿comprende? Sí. Entonces te destinaban. A veces se hacía el trabajo fácil porque los pisos estaban casi como estos, muy finos, y entonces la pala no encontraba resistencia, ¿no? Y paleaba, porque mucho se quedaba fuera del que le decían el pance, ¿no? A lo mejor una cosa que parecía un arao, que estaba por aire, comprimido, ¿no? Uh-huh. Iba así por una cadena, iba sacando el carbón, y a veces, pero nada más que lo sacaba por abajo. Pero claro, al quitarle el punto de apoyo, pues de arriba se caía, pero mucho. A veces venía un paso piedra y eso, y esa piedra había que quitarla y eso. En fin. ¿Había muchos accidentes entonces? Pues no. Una vez que venía un muchacho que era de un pueblo de La Puebla, también estaba trabajando allí conmigo, un pueblo que está pegado allí a Montijo, La Puebla, y venía corriendo así por la revía aquella. Paisano, grisú, en una cosa que cría y eso, que dice que es muy malo. ¿No? Sí. Entonces, total, yo dejé los trastes también y salí corriendo, salimos, ¿sí? Y nos fuimos a la principal, a la revía principal, que era una bóveda grande y eso. Y nada, no nos pasó nada. Fue una alarma mal hecha, porque cuando subimos arriba, muchachos, había un montón de mujeres y eso, cuando ya salimos de la mina, ¿no? Te preguntaba qué ha pasado, qué no ha pasado. Te digo, bueno, ha pasado eso, ha pasado esto. Claro, pues todos teníamos miedo, ¿no? Porque
No era la primera mina que se habían quedado allí encerrados abajo, ¿comprende? Y estábamos a 1100 metros de profundidad. Sí, sí, bien profundo. Y allí estuve trabajando 16 meses. Y luego trabajé en una compañía haciendo unas eso de ladrillo, ¿cómo se llama? Unas tuberías que venía de un pueblo Coblé, no sé si lo habéis oído nombrar, Coblé, ¿sí? Que ese es en el norte de Alemania, ¿sí? Y entonces pues yo y otro muchacho, ¿sí?, que era el ayudante, pues hacíamos los cuadros de ladrillo, ¿comprende? Y entonces también le hacíamos como una cajita que por allí pasaba la tubería, porque venía la tubería del gas de bien largo, sí, venía, sí. Bueno, un trabajo bastante, se ganaba allí dinero y eso, pero ahora luego ya se estaba terminando y nos fuimos, habíamos como 4 españoles allí trabajando, 2 andaluces, un muchacho de la provincia de Toledo y yo, los 4 estamos, y el muchacho ese, 5 estábamos trabajando. Bueno, conocí allí en Colonia, conocí a un muchacho español y un alemán que tenía el padre un barco, un costerito de eso, un barco costero que hacía los viajes por Dinamarca, Noruega. Entonces me enrolé ahí en ese barco, sí, y ellos me sacaron la cartilla de navegación, sí, me querían mucho, pero ya no me gustaba, no. Y me dieron la cuenta y eso, que no querían que me fuera, y me fui a un puerto de mar, me fui allí, me encontré a un español, dice, pues vete a la Esteladora. La Esteladora era un sitio que allí, si hacía falta marinero y cosas de allí los cogían, ¿comprende? Total, me fui con él. Me metí en un barco y el primer viaje que di me quedé para ir. Están la catedral esa de Niraga y me quedé allí. Sí, eso ya fue. Bueno, eso ya lo veremos entonces en el próximo programa. Sí. Muchas gracias, Alfonso Molina. Está bien. El Trotamundo. Y como Alfonso Molina trabajó en la mina, vamos a oír Soy minero, de un pariente lejano suyo, Antonio Molina. Yo no maldigo mi suerte porque minero nací, aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el hijo que se va. Y cuando tengo una pena lanzo al viento soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero por camino, nada me espanta y solo quiero el sonido de
marro pa' cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Soy barrenero por caminada me espanta y solo quiero el sonido de al marro pa' cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. ¿Cómo te gusta, Anda, ¿cómo te gusta, El chascarrillo pillo. Oda a los calcetines. Pablo Neruda. Me trajo Mara Mori un par de calcetines que tejió con sus manos de pastora, 2 calcetines suaves como liebres. En ellos metí los pies como en 2 estuches, tejidos con hebras del crepúsculo y pellejos de ovejas. Violentos calcetines. Mis pies fueron 2 pescados de lana, 2 largos tiburones, de azul ultramarino, atravesando por una trenza de oro 2 gigantescos mirlos, 2 cañones. Mis pies, honrados de este modo por estos celestiales calcetines, eran tan hermosos que por primera vez mis pies me parecieron inaceptables, como 2 decrépitos bomberos indignos de aquel fuego bordado, de aquellos luminosos calcetines. Sin embargo, resistí la tentación aguda de guardarlos como los colegiales preservan las luciérnagas, como los eruditos coleccionan documentos sagrados. Resistí el impulso furioso de ponerlas en una jaula de oro y darles cada día alpiste y pulpa de melón rosado, como descubridores que en la selva entregan el rarísimo venado verde, el asador, y se lo comen con remordimiento. Estiré los pies y me enfundé los bellos calcetines y luego los zapatos. Y es esta la moral de mi oda: 2 veces es bella la bella, y lo que es bueno es doblemente bueno, cuando se trata de calcetines de lana en invierno. Instrucciones para subir una escalera.
Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta las alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa una tanto más arriba y adelante que el anterior. En principio queda sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tantos que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo, situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón, puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie. Se recoge la parte quebrante de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie se debe seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón, y la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Y hasta aquí ha llegado la cosecha en este cuarto programa, en el que esperamos que se hayan entretenido y hayan aprendido con nosotros. Los emplazamos, queridos oyentes, a finales de febrero para que se vayan preparando para el siguiente programa, que como es habitual traerá muchas aficiones interesantes. Hemos estado en La Cosechadora, Francisco Cilleros, Damaso Piñero, Francisco Javier Lancho, Daniel Galindo, Alfonso Molina, Javier Camisón y un servidor, hermano Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que, como decía el padre Locadio, para hacer un mundo se necesita toda clase de hombres.